Amados, Dios les bendiga, tratando de resolver para poder hablar desde acá. Estamos tratando de llevar un mensaje que el Señor me ha dicho que lleve, tratado de resolver, a ver cómo podemos llevar este Facebook Live. Ok. Vamos a hablar un poquito de la oración, la verdadera oración del cristiano. El cristiano en este tiempo, estábamos hablando un poquitito en el que se nos cayó ahorita. El cristiano en este tiempo tiende a ser bastante inmaduro, porque la iglesia que les rodea, estábamos hablando ahorita sobre las iglesias que habían surgido en los 90, iglesias que simplemente están hablando sobre dinero, sobre el sueño. ¿Cuál es el sueño que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es el sueño? Y es todo alrededor de nosotros, ¿verdad? Ese es el problema que estamos teniendo en este tiempo. Este es el problema que tenemos en la iglesia de hoy, una iglesia inmadura. La iglesia verdadera no es inmadura, pero la institución iglesia y el que se quiera hacer pasar por iglesia es inmaduro. Entonces, una iglesia que lo que está es como corre el mundo, pues corren ellos, ¿verdad? Y eso es lo que le enseñan a los feligreses, eso es lo que le enseñan a los hermanos en la fe. Hay iglesias que solamente giran alrededor de ellos. Vamos a hablar aquí unas cositas importantes, y una de las cosas importantes es que la iglesia del día de hoy tiene, como les dije, al hombre como centro. No tiene a Dios como centro, tiene al hombre como centro. Y el hombre, como bien decía un hermano hace poco, así Dios me usa. Así Dios me usa. ¿Verdad? Dios nos usa por su misericordia. No porque Él tenga obligación de usarnos a nosotros. Él nos usa por su misericordia. Por su misericordia. Como un privilegio nos permite predicar el Evangelio. Por su misericordia. Como un privilegio, nosotros estamos de pie, todavía aquí con todo, y que a veces no obedecemos al Señor, ni lo buscamos como Él quiere que lo busquemos. Tengo que soltar esto que Dios me ha dado en estos días, un recuerdo. Y es, mire cómo está la iglesia de hoy, que la iglesia lo que quiere es que cuando venga la profecía, porque como a eso nos acostumbró la iglesia, a eso nos acostumbró, ¿verdad? Nos acostumbró a que todo sea alrededor de nosotros, que nosotros nuestros sueños Dios nos los dé porque sí, porque nosotros somos los nenes lindos de papá. Y a que el Señor nos dé lo que nosotros necesitamos y lo que queremos. Y entonces nos quejamos, ay Señor, pero ¿por qué aquel sí y yo no? ¿Y por qué, pero por qué yo no he podido alcanzar lo que yo quiero para mí? ¿Y por qué Dios no me ha contestado mi petición? ¿Y por qué Dios no me ha sacado de esta prueba? ¿Y por qué? Ser cristiano de ahora. Porque la iglesia de ahora predica esas boberías. El hombre como centro. Dios tiene que contestarte porque tú eres el nene lindo de papá. Y Él te tiene que contestar. Dios tenía pregando conmigo esto y el diablo ha tratado de todas las formas que yo no pueda dar este mensaje, pero lo tengo que dar. Yo tengo un recuerdo de hace unos años
de una persona a quien yo llegué en el hospital en su lecho de enfermo. Y esa persona tenía unos prejuicios conmigo. Cuando yo llevo una oración para que esa persona se levante, yo llevo esta palabra, pero como la persona tenía un prejuicio, no recibió la oración y se murió. Porque el problema es que nosotros no sabemos identificar la voz de Dios. Y como hay tres voces, como yo les he dicho, la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz tuya. Y la voz tuya te dice que tú tienes que recibir lo que Dios supuestamente te dijo. Lo primero es que no sabemos identificar los profetas. Cuando viene alguien, no todo el que te dice de supuestamente una profecía de parte de Dios, no todo el que te dice así te dice el Señor es un profeta o es una persona que viene con una profecía de parte de Dios. A veces suena tan bonito, mire, cuando a mí me suena muy bonito algo, yo le pongo un question mark. Le pongo un signo de interrogación. Cuando algo me suena muy bonito, porque el diablo es experto en llenarte la cabeza de tus deseos. Y siempre hay quien llega a donde diga a decirte, mi siervo, así te dice el Señor, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Y esto te viene, Dios te va a bendecir. Mire, yo conocí a una persona, otro testimonio que tengo, que le dije, que un profeta le dijo, muchachos, si olvídate, si tú vas a tener tantos chavos que no vas a saber ni qué hacer con ellos. Nunca esa persona llegó a eso. Nunca. Yo sabía cuando esa persona me dio a mí me dijo de esa profecía, yo sabía que eso sonaba too good to be true. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros, amados, tenemos que entender que el cristiano va a vivir pruebas y el cristiano va a tener ataques de dentro de la misma iglesia. Eso de colorín colorado, este cuento se ha acabado y fueron felices para siempre jamás, eso no existe, eso no es verdad. Eso son mentiras de camino, cuentos de camino. ¿Usted se ha fijado en cómo fue la vida de Cristo? Cristo siempre tuvo gente persiguiéndolo. Siempre tuvo gente acechándolo. Cuando le tocó el juicio ilegal que le hicieron los del Sanedrín, se buscaron unos cuantos que torcieron lo que él dijo y dijeron que yo lo escuché decir que él, que si se caía el templo, que tumbaran el templo, que él lo iba a levantar en 3 días. Malentendiendo lo que Dios dijo. Nosotros tenemos que tener mucho, sumo cuidado con lo que recibimos de parte de Dios. Yo soy una que yo no busco profetas. El profeta que va a venir a ministrarme a mí,
tiene que llegar porque yo no lo busco. Yo no estoy buscándolo porque es que eso se presta para la mentira. Se presta para el engaño. Se presta para que el enemigo se meta en tu vida. Si Dios te quiere traer una profecía, amén. Pero ¿sabes qué? Tú no necesitas ningún profeta porque Dios te habla a ti. Tú no buscas de Dios. Tú no oras. Porque se supone que la iglesia vive en la intimidad con Dios. A veces Dios te trae un profeta para confirmarte algo que te ha dicho. O te puede traer algo que tú no quieres escuchar. También Dios trae esos profetas. A mí me pasó eso con lo de mi esposo. Ya yo venía viendo, hacían unos años que mi esposo tenía unos síntomas raros. Y yo era orando para que el Señor lo mantuviera sano y con esa desesperación, amado. Y vino un profeta de verdad, Miguel Morales. Y me dijo, un día que estábamos orando en un grupo, que no fue que yo fui a buscar la profecía ni nada, me dijo de esta manera: sierva, te viene un quebrantamiento, te viene una prueba, fue lo que Dios me dijo. Te viene una prueba. Así fue como Dios me dijo. Y yo, no sé, yo no quiero pruebas. Mire, de tal forma yo me negué. Yo sabía que Miguel era un hombre de Dios, que era un siervo, que era un profeta. Pero de tal forma yo me negué que yo me olvidé de como yo siempre digo, lo puse en la parte de atrás de mi cabeza. Yo me olvidé de esa profecía. ¿Sabe cuándo me vine a acordar de esa profecía? Cuando mi esposo se puso grave. Y el mismo profeta Miguel me la recordó. Acuérdate lo que Dios te dijo. Y yo dije, es verdad. Dios me lo dijo. Dios me lo tuvo que decir por un profeta porque yo no quería escuchar su voz. El problema es que nosotros queremos historias rosas, novelas rosas, con finales felices. Nosotros tenemos un final feliz como iglesia. ¿Sabe cuál es el final feliz como iglesia? Que vamos a estar toda la vida viviendo delante del Señor con vida eterna. Ese es nuestro final feliz. Pero de que vamos a tener situaciones, ay, bendito sea el Señor. Claro que sí. Nosotros oramos por nuestra salud, claro. Usted ore por su salud. Que oren, que le pongan las manos, eso es bíblico. Yo también. Oramos por ustedes y algunas personas que tienen matrimonio, oran para que su matrimonio se mantenga firme. Oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por las personas cercanas a nosotros, tíos, primas, abuelos, sobrinos, que se mantengan, hijos, nietos, que se mantengan salvos, que lleguen a la salvación. Eso es bíblico. Nosotros tenemos que orar, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y hay una promesa. El problema es, amado, cuando yo me hablo a mí mismo o a mí misma. Cuando yo me hablo a mí mismo o a mí misma. Misma. Como se habló aquel que había acumulado en una parábola de Cristo, ¿se acuerdan? Que había acumulado todos los tesoros del mundo. Todos los tesoros. Y ya él se sentía completo. Se sentía feliz y dijo, alma mía, muchos bienes tienes para ti, regocíjate. ¿Y sabe qué pasó?
que el Señor de allá arriba dijo, necio, no sabes que hoy vienen a buscar tu alma. Dios te bendiga, Jesús, te bendiga. ¿Y tú sabes qué, amado mío? Que el problema es cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, porque vino un profeta de yo no sé dónde y te dijo ahí, amado, Dios te va a sanar. El Señor va a contestar tu petición. Dios tiene para ti un compañero, una compañera. Dios tiene para ti dinero que ni botándolo se acaba. Dios va a prosperar tu negocio. Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Dios, olvídate que todo va a estar nítido, chuchín. Entonces, como tú tienes una voz que te habla, que es la tuya, que te dice, wow, alma mía, regocíjate, que muchos bienes tienes para ti. La voz tuya te habla. La carne es la que nos habla, la carne. La concupiscencia. El pecado nos habla. El pecado nos habla. Yo misma me hablo a mí misma y me digo, ay, olvídate si yo voy a salir bien. El Señor me habló, porque a veces el Señor me habló, ay amado, que mucha tela tenemos que cortar con ese Señor me habló. Y la que te estás hablando, o el que te estás hablando, eres tú mismo. El Señor me habló. Dios a mí me dirige. Dios a mí me dice lo que yo tengo que hacer. Yo tengo un cuidado con eso, amado. Porque muchas veces es mi propia voz la que me está hablando. Hay que tener un cuidado. ¿Sabe cómo usted sabe si es Dios o no es Dios? ¿O es usted? Cuando usted entra en el lugar santísimo sin fecha de retorno. Cuando usted entra en el lugar santísimo y usted renuncia a sus sueños, porque es que ese evangelio de sueño, de prosperidad, de carro, de casa, de fama, de cosas grandes, de ministerios grandes, ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Dios te bendiga, Mariela. Xiomara, Dios te bendiga. Tenemos una cita tú y yo. Ese no es el evangelio de Cristo, amado. ¿Usted lo sabe? María, Dios te bendiga, mi amor. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio, por eso ese evangelio se ha escocotado aquí completo. Como decía Torres Ortega, porque ese evangelio no lo van a predicar a Haití. ¿Ah? Dios te bendiga, linda. ¿Por qué ese evangelio no lo van a predicar a Haití? Pero lo predican en sitios donde la gente puede conseguir trabajo y puede hacerse de dinero. Ay, así cualquiera. Así cualquiera. Así se han escocotado unos cuantos pastores, ¿sabe? Empezando por Cash Luna. Mire Cash Luna se metió en ese revolú que unió al Papa a todas esas religiones. Eso no es de Dios. Eso es pluralismo. Eso no es de Dios. Eso es una teología que hay ahora. Y cuando yo doy clase de teología lo menciono, pero eso no es de Dios. Porque yo no se supone que yo esté adorando con hindúes, ni con musulmanes, ni con, qué sé yo, con falsas doctrinas. Porque el Dios mío es Jesucristo. Yo no puedo unirme en una adoración con los impíos, con la gente que necesita liberación y salvación. ¿Usted no cree? Pues ese es el problema que estamos teniendo. Eso le pasó a Cash Luna. Cash Luna es uno de los líderes evangélicos que está metido en ese santo revolú.
de esos 10 mandamientos nuevos que se hicieron, que todavía no se sabe bien ni qué es lo que hicieron esa gente de todas las religiones para buscar la paz del mundo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No te preocupes que eso lo va a buscar el anticristo ya mismo, el falso profeta. Mire, amado, le estoy hablando a la gente que se habla ellos mismos y que no reciben la palabra dura. La palabra dura, usted sabe que también es de bendición cuando viene de Dios. La palabra dura viene, o Dios no les dio palabra dura a Israel. Ayer mismo estábamos dando la escuela bíblica sobre los profetas menores, que esos sí que tiran piedras. Esos profetas menores son Nahum, como le habló a Nínive. Y Nínive desapareció porque la primera vez con Jonás le dieron 100 años de break. Y cuando se volvieron al pecado, llegó Nahum con una palabra que pasó punto por punto todo lo que Nahum dijo, profeta de Dios. También hubo otros profetas que se levantaron contra el reino del norte, como Oseas, profetas menores, que se levantaron contra el reino del norte y le dijeron, así te dice el Señor, esto es lo que te viene. ¿Y Dios lo hace porque odia a la persona? No, Dios lo hace porque ama al pecador. Dios ama al pecador. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esa voz que me habla a mí. Y tengo que tener cuidado cuando yo no recibo la palabra de corrección. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado cuando yo no recibo la palabra de corrección. La palabra dura. La profecía dura que Dios permitió que me llevaran. Porque si Sedequías, creo que era que se llamaba, hubiera escuchado la palabra de Jeremías que le decía, sométete al rey de Babilonia. Pero como el rey Sedequías era tan altanero y tan orgulloso, porque le voy a decir una cosa, el problema cuando yo no recibo una palabra que es de Dios, dice dos cosas de mí. Número uno, yo no conozco a Dios. Nunca lo he conocido. Porque no puedo identificar cuando esa palabra viene. Mira, cuando esa palabra de parte de Dios vino de Miguel para mí, no fue que yo no identifiqué que era de Dios. Yo sabía que era de Dios. No la quise reconocer. Pero me alcanzó. Porque era de Dios. Me alcanzó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el rey Sedequías, que era un orgulloso, que eso era lo otro que le iba a decir, número uno, el que no recibe una palabra que es de Dios, número uno, nunca ha conocido a Dios. Es un ignorante de las cosas de Dios, un inmaduro o inmadura, ignorante, hombre o mujer. Y número dos, es un soberbio o una soberbia. Así yo he visto gente. Y su caída ha sido estrepitosa. Amados, así yo he visto gente. No, eso no es así. No, eso no es de Dios. Pácata. La palabra que se te dio llegó. Tarde que temprano. Y peor tú, si no recibes esa palabra, tienes peligro hasta de perderte. Porque viene una cosa que se llama dureza de corazón. Y viene otra cosa que se llama mente de error. Yo no sabía que esta palabra me iba a llevar tan lejos, pero por aquí vamos, según lo que el Señor me está dando. Cuando yo no entro, y de eso estábamos hablando, Sedequías no conocía al Señor.
lo conocía de lejos. Cuando Jeremías le vino a hablar de parte de Dios, cuando Jeremías le vino a hablar de parte de Dios, mira, este es el consejo, esta es la estrategia para que no caigas en lo que vas a caer.
honra, para el desarrollo de su reino en la tierra, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. La iglesia no está aquí para celebrar su sueño, ni para lograr cosas. Cuando yo le pregunto mucho por qué a Dios, porque yo no lo entiendo, nunca le he conocido, no tengo intimidad con Dios, aunque sea salvo. Porque Dios, cuando tú lo conoces, tú sabes por qué Dios obra. Porque Dios obró como obró, hizo como hizo. Porque tú tienes su palabra sembrada en tu corazón, amado. Así que mira, esa es la única forma que yo tengo de poder lograr el plan que Dios tiene para mí. Renunciando a mis sueños, metiéndome con Dios para no preguntarle tanto por qué, Señor, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Porque yo soy mejor que nadie, a mí no me puede tocar nadie, a mí no me puede pasar nada. A mí, mira, ay Dios mío, la intocable, no me puede pasar nada porque no conoces a Dios. Porque no conoces a Dios. Y así hay gente predicando en los altares, en todos lados. Y cuando le llega lo que le llega, que ya Dios se lo avisó. Porque la Biblia dice, no hará nada a Dios sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Dios te bendiga y Dios te guarde.